Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Mucho hemos escuchado en estos días el término represalias o yo necesito algún acomodo, hago algún acercamiento al patrono y de repente veo como que las condiciones cambian o a veces no tanto las condiciones, sino también la personalidad de mi jefe, que de repente pues como que ya no me trata igualito. Bueno, pues vamos a discutir eso hoy, aparte de ciertas preocupaciones de personas que me han hecho, ¿no?, en la página sobre, wow, ahora yo estoy acá como que de forma remoto y como yo sé que del otro lado no me están grabando, no me están escuchando. Preocupaciones muy legítimas, así que no se retiren, que eso lo vamos a discutir hoy en Recursos Humanos con Calle. Y gracias a Smart Screening, porque patronos, si ustedes necesitan hacer background checks, ya sea verificación de empleo, antecedentes penales, incluso pruebas estandarizadas para verificar que ese candidato en efecto sea compatible con tu cultura organizacional y con tu organización, pues mira, no dudes en llamar a Smart Screening. Por acá les dejo el teléfono 523-4393, 787-523-4393. Reduce el riesgo de tus contrataciones y agiliza tu proceso de onboarding visitando smartscreeningpr.com. Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Como les mencioné, miren que he tenido muchísimas consultas que me han dicho, oye, Jessica, yo, como no Puerto Rico, el mundo entero, he tenido, ¿verdad?, que quedarme en mi casa o estoy haciendo homeschooling, entre otras cosas, y pues he solicitado ciertos acomodos o necesito a lo mejor no trabajar, pero pues estar desde mi casa más que a lo mejor lo que el patrón no me necesita en las facilidades, entre una cosa y otra. Y vamos a dar varios ejemplos hoy, pero entonces, ¿qué es represalia? ¿Hasta dónde realmente este empleado tiene derecho o este patrono tiene que tomar, obviamente, unas decisiones donde no se afecte y pueda tener alguna demanda, ¿no?, de represalia? Pues hoy nos acompaña el abogado laboral y profesor Jaime Sanabria. Bienvenido, Jaime. Gracias, Jessica. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Jaime, que tú eres nuestro colaborador estrella por acá. Pero es que, Jaime, imagínate, ¿sabes?, no solamente del tema laboral, sino que enseña. Así que esto es, mira, leyendo todo el tiempo, lo cual es muy importante. Jaime, ayúdanos acá. Obviamente sabemos que hay ciertas leyes que mencionan y voy a ir a la más reciente, que es hostigamiento laboral, donde es claro y explícito en la propia ley que el patrono no podrá tomar represalias ante situaciones o querellas de hostigamiento laboral. Una vez el empleado dice, oye, yo soy víctima de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, de discrimen, todas estas leyes pues son bastante explícitas en el término de represalia. Pero hay otras cosas también, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora, y no hay una ley en particular, pero sabemos que pues el mundo entero está pasando, ¿no?, esta situación del COVID, y las personas se tienen que quedar en sus casas en su gran mayoría para hacer sobre todo homeschooling. Porque están los chicos que a lo mejor pues están brincando, pero está homeschooling, que literalmente yo tengo que estar ahí, el niño es muy pequeño, no sabe utilizar una computadora, etcétera, y yo creo que he tenido muchísimas consultas de esta índole. No obstante, del mismo modo, pues he tenido personas que me han dicho, mira, yo he solicitado un acomodo en el patrono, pero resulta que luego de eso he visto unos cambios. O he visto que el patrono no lo ha querido hacer o lo ha querido hacer, pero entonces me está afectando, me ha reducido las horas. Aún así, yo diciendo, yo puedo trabajar, pero puedo trabajar bajo estas condiciones, a lo mejor en estos horarios. Entonces, ¿se puede o no se puede considerar represalias en ese sentido? Sí, pues en esencia, Jessica, para que la audiencia tenga una idea, represalia, de una manera coloquial, yo la definiría como un desquite. Cuando tú te desquitas con alguien es porque algo, a tu entender, hizo, bien o mal. En el contexto laboral, cuando un empleado reclama un derecho que ya tiene reconocido bajo muchas leyes y el patrono lo penaliza por el reclamo de ese derecho, eso es lo que desde un punto de vista legal, Jessica, se conoce como represalia. Hay muchas leyes en Puerto Rico que protegen a los empleados contra que se tomen represalias. Leyes de salarios, leyes de discrimen, la acoso laboral que tú acabas de mencionar. Voy a hacer la mano, y es que yo creo que es bien importante que los empleados entiendan. Yo trato aquí de ser lo más objetiva, ¿verdad? No inclinarme en ninguno de los lados, sino que las personas tengan la información correcta. Cuando diste algo que es un punto, ¿no?, que es a lo que el empleado tiene derecho. La realidad es que en esta situación, que es sumamente novel, y por eso es que quiero, ¿verdad?, abundar en ella,
pues no necesariamente es un derecho. Los empleados pudiesen tener derecho a unos acomodos de horario, entre otras cosas, no obstante la operación es quien designa esto. Sí. Así que si nos vamos a este punto, Sí. y a lo mejor entramos al que mencionas, que como mencioné al principio, hay leyes en particular que sí tienes un derecho, pero la realidad es que, aunque suene fuerte, yo decir, bueno, me tengo que quedar en mi casa porque no tengo cuido, la realidad es que no necesariamente es un derecho, y me corrige si no es así, dependiendo de lo que esa persona haga en su empresa, porque, y vamos a dar los ejemplos para que las personas puedan entender. A lo mejor tenemos, pues qué sé yo, una empresa que es grande y que hay una persona que puede contribuir o colaborar con que esa persona trabaje remoto o esté fuera unas horas, y a lo mejor no se ve, en este caso, afectada. Pero a lo mejor es una persona que solamente es la única persona en la empresa, vamos a suponer, es el contable. Es el único contable. Es el contable que hace payable, que hace receivable, que hace bookkeeping, que hace taxes, que hace todo. Si ese contable no puede estar. Sí, eso es una pregunta bien importante. O sea, cuando ahorita hablé de derecho me refería que puede ser que haya alguna que otra ley que reconozca derecho a los empleados. En el contexto que tú me estás preguntando, Jessica, que es esa posibilidad de trabajar remotamente desde el hogar, porque tienes que cuidar niños y eso. QUARE pues lo que significa es como un área gris. Si la ley 4 del 2017 le reconoce un derecho a los empleados a solicitar un cambio de lugar de trabajo, el artículo 3. No es que todos los empleados tengan el derecho a trabajar remotamente, pero sí tienen el derecho a solicitarle al patrono un cambio de lugar de trabajo. Y entonces, esa solicitud de cambiar de lugar de trabajo hay que evaluarla caso a caso, como tú estás diciendo. Pueden haber circunstancias donde, por ejemplo, un contable se necesite trabajando desde la oficina. En ese caso, por la naturaleza de sus funciones y porque lo necesitan en la oficina, no tendría como tal un derecho, pero puede ser que en otro caso, una persona no necesariamente tenga que estar en la oficina, no constituya nada oneroso para un patrono conceder ese acomodo de que tú hablas, y podría interpretarse que puede ser un derecho de ese empleado. Y si el patrono se desquita porque el empleado solicita trabajar desde la casa y no tiene una justificación legítima de negocio para no autorizarle ese trabajo remoto, pues podría considerarse en ciertas situaciones represalia. No es porque es un derecho. El derecho es a solicitar un cambio en el lugar de trabajo que le reconoce la Ley 4 del 2017. Pero para el patrono negarlo tiene que tener una razón legítima de negocio y no es un derecho infinito. Si el patrono se desquita por él pedirle cambiar de lugar de trabajo, ahí en esas circunstancias podría potencialmente interpretarse como represalia. O sea, incluso si yo, y aquí voy a hacer un poquito, no tiene que ver con el COVID, pero vamos a suponer que yo haga alguna declaración que no necesariamente ponga en riesgo la confidencialidad o la operación del negocio, pero a lo mejor yo diga, bueno, no, es que mi jefe esto, y pues me voy al social media, por ejemplo, y hago algún comentario que pueda involucrar, no voy a decir si afectar positivo o negativo, involucrar al patrono o algún líder de la empresa. Y luego de eso, vamos a suponer si es que mediar alguna disciplina, pero el empleado, ¿verdad?, continúa en el trabajo, pero hay un cambio, ¿no?, a una acción adversa a este post, pudiese entonces considerarse represalia en el término legal o solamente en la conducta. Pues mira, todo empleado y todo patrono deben saber que los empleados en el contexto del lugar de trabajo tienen un derecho a hablar sobre sus términos y condiciones de empleo. Si el post que el empleado hace en las redes sociales tiene que ver, por ejemplo, con que mi patrono no me paga lo suficiente, o que los clientes de mi patrono son tacaños, o que las condiciones de trabajo no son seguras, pues ese post, por ejemplo, pudiese potencialmente, Jessica, estar protegido por leyes federales y estatales, incluyendo las leyes que prohíben las represalias. En cambio, si el post del empleado es difamatorio, habla mal de la compañía, no demuestra buena fe y lealtad al patrono, en ciertas circunstancias esa actividad que el empleado incurrió no necesariamente está protegida contra la represalia. Es algo que hay que ver caso a caso. En algunas situaciones un post podría estar protegido, en otras situaciones no. Todo va a depender del contenido de la queja o de lo que está haciendo el empleado. Sí, a mí siempre me gusta precisamente brindar ejemplos, porque el poder decir esto es de este modo y es un absoluto, a veces es muy difícil, sí. Y es importante que, ¿verdad?, que las personas que nos vean pues entiendan que pues no necesariamente porque la ley dice esto va a ser igual para todos, sino que caso a caso hay que investigarlo. Y por eso yo soy experta en dar ejemplos, especialmente con los que me dan, porque jóvenes, no todos yo los contesto, pero yo sí leo mucho o trato de algunos de los mensajes que envían al inbox, pues poderlos, ¿verdad?, contestar.
y pues entonces a veces lo que hago es que los traigo a los podcasts. En el caso entonces, donde en efecto, ¿verdad? Y lo menciono porque sabemos y ya hablamos de esa ley recientemente, la del hostigamiento laboral, entre otras, pues que sí, que es bien explícito el término y persona que venga y diga, y vamos a suponer que al final no pase nada, o sea, yo traes una querella, pero resultó que no era víctima de ningún tipo de acoso o lo que fuese, pero sí el patrono o el supervisor, ¿hasta qué punto el patrono tiene responsabilidad si esta conducta viene por parte del supervisor? Sabemos que hay una ley de represalia, sabemos que hay leyes que el patrono, si se enteró o no se enteró, de igual forma es responsable. En el caso de represalias, porque a veces tenemos ciertos supervisores o líderes en la empresa que toman, sí, no, obviamente incumpliendo, violando las políticas de la empresa, la ética de la empresa, pero en efecto, toman represalia. Claro. El patrono a veces no se entera, a veces sí. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad? Pues va a depender de la ley que invoquen. Por ejemplo, si es una queja de acoso laboral y alega a la persona que tomaron represalia por quejarse de acoso laboral, bajo la ley de acoso laboral se contempla la responsabilidad individual del supervisor. Y en ese caso, no necesariamente el patrono responde. En cambio, Jessica, si la queja es por otra circunstancia que no es acoso, por ejemplo, que fue a la legislatura y se quejó de su patrono, eso aplicaría la ley 115.91, y la ley 115.91 no contempla la responsabilidad individual de un supervisor, sino la del patrono directamente. O sea, que dependiendo del estatuto que tenga que ver con el tema de represalia, hay estatutos que van a decir, aquí responde tanto el supervisor como el patrono. En otros dice, solamente responde el patrono. Así que obviamente va a depender del estatuto que se invoque. En el contexto del hostigamiento laboral, pues aplica la responsabilidad del supervisor y también del patrono a la vez. Pueden ser responsables solidariamente. Y ¿nos puedes decir, licenciado, algunos ejemplos, ¿no? Porque cuando hablamos de represalias, pues siempre tenemos en nuestra mente, es como que hicimos esto, no le gustó, entonces me cambian condiciones de empleo, me cambian actitudes, me cambia personalidad. No siempre va a ser fácil de demostrar, y cuando digo fácil de demostrar, porque no siempre es que yo te tenía a $15 la hora y te bajé a 12, ¿no? Sí. O que de repente te tenía en el turno de la mañana y te puse al tercer turno. O sea, entonces serían formas mucho más fáciles de poder demostrar una represalia. No obstante, hay veces que simplemente es una cuestión de actitud. Es una cuestión de que mi jefe, luego que yo hice esta petición o que hice tal cosa que en ocasiones muchos empleados no se atreven a hacer, precisamente veo que no me toma en consideración, que ya ni los buenos días me da. Entonces, eso se puede interpretar hasta qué punto y cómo lo puedo demostrar. ¿Cuáles serían ejemplos de represalia? Pues mira, yo a mis estudiantes en la Universidad de Puerto Rico les doy un ejemplo bien sencillo que les sorprende a todo el mundo. Imagínate tú, Jessica, la situación donde un empleado se queja con el patrono no le gusta que se queje y de repente en la fiesta de Navidad que ese patrono hace en la casa de él, decide invitar a todos los empleados menos a ese que se quejó. Es una fiesta de Navidad lo que ocurrió, era en la casa privada del patrono, pero el patrono no le invitó. Cualquier actuación que haga un patrono, no importa si es que tiene un efecto fuera o dentro del trabajo, que de alguna manera transmite el mensaje al resto de los trabajadores que por quejarse eso tendría una repercusión en o fuera del trabajo, podría considerarse represalia. En ese caso que te planteo de la fiesta de Navidad, el patrono no invitó a quien único no invitó fue el que se quejó. Eso, dicho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Santa Fe versus Burlington Road hace unos años atrás, ese acto de por sí podría dar una causa de acción de represalia al empleado. Como te menciono, cualquier actuación del patrono que le transmite el mensaje a un empleado de que por quejarse le pasó esto, sea algo relacionado a sus términos y condiciones de empleo, sea algo relacionado incluso algo fuera de sus términos y condiciones de empleo. Otro ejemplo de represalia, por ejemplo, es que tú te quejes y yo pues decida darte una amonestación, que es el caso más obvio, no subirte un salario, despedirte incluso, entre otras cosas. En el caso de las leyes, por ejemplo, yo presento una querella donde yo soy víctima o soy discriminada por X o Y razón, y todo se trabaja y todo se hace de manera, ¿verdad?, correcta, y pues al final del día se llega a la conclusión que sea por recursos humanos. No obstante, este supervisor decide tomar, a lo mejor, como te digo, una acción bien diferente a lo que recursos humanos pues hizo. En este caso, y cuando digo hizo, es que mira, pues probablemente, vamos a poner el ejemplo que vienen de 2 empleados, pues se amonesta, se trabaja, etcétera. No obstante, este supervisor sigue en su mente pensando que son cosas tuyas, que no debió esto nunca llegar a recursos humanos.
¿cuál sería? Y es que muchas veces las personas me hacen consultas Sí. y yo no sé hasta qué punto es o que no tienen departamento de recursos humanos, que puede ser que muchas empresas pequeñas no lo tengan, Claro. o que piensan que recursos humanos no va a ser lo propio, y te menciono el ejemplo porque yo creo que a veces puede suceder más de lo que pensamos. ¿Qué opciones tendrían esta persona? Si esta persona tuviese un departamento de recursos humanos, ese es el primer foro, o aunque no lo tenga, dentro de cualquier patrono, ¿verdad? Hay muchas leyes que pues lo que el tribunal dice es, bueno, tú agotaste primero tu primer recurso, que es la política, tú lo llevaste al patrono, hubo conocimiento de esto. O sea, estas personas, ¿cuáles serían las soluciones para un caso de represalia? Bueno, pues como dijiste, toda persona que, por ejemplo, está en una empresa que tenga una visión de recursos humanos, pues debe agotar el procedimiento interno de esa empresa para que investiguen y le resuelvan la situación de represalia. Si es una empresa que carece de departamento de recursos humanos y el supervisor es quien está tomando represalias contra él, mi sugerencia es que esa persona vaya a donde un oficial de más alto rango dentro de la empresa y plantee la situación, como puede ser el dueño, el presidente o algún otro oficial que tenga una jerarquía mayor que ese supervisor. Si aún así la persona de mayor jerarquía es quien aparentemente está tomando la represalia, pues el consejo de esa persona, ¿verdad? Que trabaja en una empresa donde no hay recursos, un departamento de recursos humanos ni una escala jerárquica, es que vaya directamente a las agencias pertinentes, el Departamento del Trabajo local o el federal, y se queje por represalia bajo la ley que entienda que aplica. Ok. Y antes de cambiar el tema, que tengo otro tema que está bien bueno Candente. también. Sí. Nada, vuelvo al tema del trabajo remoto. Sí. En ocasiones sabemos que las facilidades o la empresa va a requerir que algunas personas estén presenciales. Pues porque así lamentablemente su puesto se establece, se necesita X o Y razón, ¿no? No obstante, esas personas donde le dicen al patrono, mira, yo no puedo, yo voy a trabajar remoto o la única opción que tengo es remoto, y el patrono dice, bueno, pues no, porque yo necesito que esta persona esté acá. Y se podría, ya hablamos de que eso va a depender caso a caso, pero me gustaría ser un poquito más específico para que las personas que nos están viendo puedan entender. Entonces, si yo te digo que no, patrono, que no puedes trabajar y pongo a otra persona a hacer tu trabajo, ¿hasta qué punto eso pudiese ser considerado como represalia? O a lo mejor es entonces otra violación, realmente te estoy casi despidiendo, o sea, pudiese ser muchísimas cosas, pero como hoy estamos hablando de represalia, ¿hasta qué punto sería? No, mira, como tú no puedes venir al trabajo, pues yo entonces no te voy a utilizar. Cuando tú puedas venir al trabajo, tú me dejas saber. Y mientras voy a poner una persona que haga tu trabajo. Bueno, pues habría que evaluarlo de nuevo caso a caso si la necesidad del patrono de tener a alguien trabajando desde la empresa es una legítima y real, pues no necesariamente se va a considerar represalia porque si bien una persona que tiene ya trabajando para él no puede ir a trabajar directamente en la oficina, pero necesita a alguien allí en la oficina, pues reemplazarlo es una medida de estas provisionales que legítimamente puede tomar. Pero en la medida que el patrón sustituye a esa persona en desquite o porque simplemente no le gustó que le hiciera su de trabajo remoto, pues ahí podría interpretarse como represalia, incluso darle una causa de acción, no solo bajo la ley de represalia, sino también bajo otras leyes que pueden reconocer ese derecho a solicitar el cambio de trabajo, como hablamos de la ley 4 de 2017. Gracias, licenciado. Ahora, en otros temas, Sí. Yo tengo una consulta que me parece que es buenísima y que del mismo modo, pues yo creo que muchas personas le pueden venir esto a la mente. Y no solamente incluso en el término del trabajo, hoy día donde pues estamos utilizando todas estas plataformas que de manera virtual hablamos, incluso en ocasiones se da adiestramientos y yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Tiene que mediar y ahí tú nos ayudas. Me imagino que es una autorización por escrito si me vas a grabar o no me vas a grabar. Sí. La realidad es que hay algunas plataformas donde tú puedes ponerle alguna restricción, sí, para que no grabes. Si grabas te das cuenta, pero hay otras que no. O de igual forma, no necesariamente la herramienta te está grabando, pero por acá puede haber algo grabando. O sea que todas esas dudas están en la cabeza de los empleados. Y se me acercó una persona y me dijo, bueno, se me ha citado por Zoom y para una investigación de X caso, pero ¿cómo yo tengo la certeza de que no hay una tercera persona escuchando o que incluso me estén grabando? Sí, esa es una pregunta muy buena, Jessica. Con esto de la pandemia, con estas nuevas posibilidades de trabajo remoto, con la utilización de los nuevos mecanismos de plataformas de videoconferencia, como Zoom, Teams y otras, es importante que todo patrono y todo empleado sepan en Puerto Rico que existen unas protecciones para los empleados y los patronos sobre este tema. Una de esas protecciones está contemplada en la Constitución de Puerto Rico y en otras leyes. Cada empleado
tiene un derecho sobre su imagen, cada empleado tiene un derecho a la intimidad también en los lugares de su hogar. Así que un patrono no necesariamente tiene el derecho de pedirle a un empleado que prenda la cámara desde donde está durante horas laborales. No es un derecho absoluto. Lo puede hacer, pero no es un derecho absoluto. De igual, o sea, espérate, eso es importante, Sí. Sanabria, porque hay muchos patronos que lo hacen y obviamente es la única forma de poder establecer, porque también sabemos que las políticas de trabajo remoto, a veces hay una confusión, y digo, eso tiene que estar establecido en la política, pero tú piensas que porque tú puedes trabajar remoto, puedes trabajar donde te da la gana, y la Claro. realidad es que no, porque si la política establece que vamos a asignar, oye, si es en casa de tu abuela, es en casa de tu abuela, pero no puedes estar hoy en casa de tu abuela y mañana en casa de tu tío y después en la playa. O sea, eso es importante. O un café. Claro, eso es importante establecerlo. Entonces, si eso está y está concreto, ¿no? Y ya no hay duda de eso, entonces, ¿cómo el patrono va a poder evidenciar o va a estar seguro que en efecto esa persona esté donde dijo que iba a estar? Así que el único modo, o es por fe, O y vamos a GPS. descartar la fe, pues no estamos hablando, Claro. ¿verdad? Acá de esto, o es pues prendiendo la cámara. O el GPS de la tableta digital, o el GPS del teléfono. Pueden haber medidas menos intrusivas para saber dónde está la persona. No estoy diciendo que un patrón no le puede pedir a un empleado que prenda la cámara. Lo puede hacer, pero tienen que haber, como tú dijiste, unas reglas de juego establecidas, bien claras en una política. Por ejemplo, el patrón le puede decir, yo quiero que tú prendas la cámara, pero para evitar yo ver la intimidad de tu hogar, pues vas a poner el virtual background que tiene, por Sí, ejemplo, o el Zoom. blur o lo que O sea. el BERT, lo que sea, pero necesito ver tu cara. Eso es una alternativa. Por ejemplo, por otro lado, el empleado tiene derecho a que el patrono no lo grabe si no quiere. Sobre todo si se está dando en el contexto de una disciplina que le están dando al empleado. Claro, digo, y yo creo que eso es lo más fácil. El tú decir, digo, porque eso también presencialmente se puede hacer. Yo puedo reunir a un empleado y de ambas partes decir, alguno pedir permiso para grabar y que alguna de las partes se niegue. Pero acá yo creo que la preocupación de ella es, bueno, que no me lo estén diciendo. O sea, que yo como empleada digo, ¿cómo yo puedo participar tranquilamente sin tener, ¿verdad?, este miedo o este temor de que me estén escuchando, punto. Vamos a suponer que no estamos hablando ni tan siquiera de una grabación, simplemente que me esté, oye, tan fácil que es que yo estoy aquí teniendo la reunión y acá tengo en el speakerphone, pues una persona que está escuchando lo que estamos hablando, punto. O sea, no hay modo de yo poder confirmar quiénes están presentes. Yo creo que esa es la preocupación de esta persona. Y hasta qué punto entonces yo como empleada puedo entonces negarme a decir, pues mira, yo no voy a participar de esto. Pues entonces sería el patrón decirle, bueno, pues si no quieres participar de forma virtual, pues tienes que venir presencial. Sí, eso es una alternativa. Si el empleado se niega a participar de forma virtual, es posible que tenga que ir de forma presencial. Claro, lo importante aquí es que no debe haber una denegación de participar del proceso. Absoluta. O sea, el yo decir, bueno, yo no me siento segura de que hay una persona acá escuchando que me estén grabando, pues eso puede ser legítimo, pero no es como que entonces esto no va a pasar. Entonces la segunda opción es, pues entonces nos vamos a tener que encontrar ya sea en algún lugar o en el lugar de trabajo para entonces poder tener esta reunión porque la reunión se tiene que dar. Sí, pero es importante, por ejemplo, decía que el empleado y el patrono sepan que si se trata de una reunión donde se le va a dar disciplina al empleado, ese empleado conserva una expectativa de intimidad sobre lo que pasa en esa reunión, lo que significa que no pueden haber terceras personas ajenas a este proceso escuchando o participando del mismo. Yo creo que la manera de resolver cualquier preocupación de esos fines de que tú no sepas quién está escuchando, pues tener una conversación clara con el patrono y una garantía del patrono de que no hay nadie más presente. Si después resulta ser que lo hubo, pues el patrono pudiese estar incurriendo en violaciones al derecho a la intimidad del empleado, entre otras cosas. Hay un caso bien famoso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Pueblo versus de León. Y en ese caso, Jessica, fue antes de la pandemia, no estábamos hablando de sistemas de videoconferencia ni nada por el estilo, pero la empleada sacó, creo que un celular, y grabó la conversación que el patrono le estaba haciendo, sin decírselo al patrón. Recuerdo el caso. Tú lo recuerdas. Sí. Pues entonces, en ese caso, el patrono dice contra, la voy a despedir porque la Constitución de Puerto Rico prohíbe que se graben se intercepten las comunicaciones, se graben las comunicaciones sin consentimiento. Y el Supremo dijo que en ese caso no procede el despido porque quien tenía la expectativa de intimidar a la empleada porque la estaban disciplinando y que por eso, entre comillas, podía grabar. Claro, ese caso fue resuelto hace mucho tiempo atrás con un Tribunal Supremo distinto al que tenemos hoy día, pero eso fue lo que dijo. El mensaje para el mundo laboral de ese caso es que quien conserva la expectativa de intimidad en una reunión donde lo están disciplinando es el empleado. Y el empleado puede exigirle al patrono que no haya más nadie presente que no sea de la línea de recursos humanos o del supervisor o quien sea que lo va a disciplinar. En la medida que haya otra persona, pues el patrono pudiese estar violando unos derechos de ese empleado. Claro, yo digo, y como mencionaste, yo creo que la computadora o lo que estamos viendo hoy día
no es exclusivo, porque a nivel presencial, pues una persona puede tener algún teléfono grabando de forma oculta, quizás incluso pues estás en un lugar donde hay una persona, como digo yo, con la antena parada del otro lado y escucha. O sea, que se pudiese dar en el ámbito, ¿verdad?, regular antes de que comenzara toda esta pandemia. Pero claro, ahora con estas nuevas modalidades, pues es mucho más difícil poder saber quiénes están ahí, ¿no? Están escuchando o lo que fuese. Así que yo creo que sí, que es bastante legítimo, pero entonces en modo de conclusión, licenciado, usted lo que acá recomendaría es que este empleado, si siente que eso pudiese ocurrir, le dejare claro al patrono: mira, yo voy a participar de esto de forma virtual, pero yo quiero establecer que más nadie puede estar, o que si hay alguien me lo tienen que consultar. Claro. Y entonces... y que el empleado sepa que es que no es que tiene un derecho a excluir gente de la reunión, o que es que quiere saber quién está, porque yo quiero saber quién me está escuchando, eso es todo. Exacto. Porque realmente quien decide quiénes son los que van a participar, porque hay unos testigos, lo que fuese, es el patrono. Correcto. Ahora, yo no quiero que no hay nadie por ahí que me diga que no está y que de repente está. Correcto. Así que yo creo que exacto, que esa comunicación debe ser por escrito. Puede ser por escrito o verbal, pero preferiblemente por escrito. Okay. Y en el caso donde hay una desconfianza, pues que yo no estoy como muy tranquila de que tú me digas que solamente somos tú y yo, que es Juan, tú y yo, pues yo prefiero hacerlo presencial. Bueno, pues eso, ahí entonces el patrono puede establecer, pues lo vamos a hacer presencial, a tal hora y tal día tienes que estar. Y si el empleado falta, se expone a disciplina. Correcto. Ok, pues yo creo que está bastante claro para la persona que nos hizo esta muy buena y legítima consulta con estos tiempos de COVID, con las 20 herramientas virtuales. Y volviendo al tema de represalias, antes, ¿verdad?, de que se nos vaya, es importante establecer o concluir que cualquier situación que el empleado manifieste y luego de eso haya un cambio, pues pudiese ser represalia siempre y cuando, ¿verdad?, caso a caso, importante se investigue, y en este caso pues el patrono muy cuidadoso y sobre todo de recursos humanos tiene una gran responsabilidad, y siempre lo digo, lamentablemente, digo lamentablemente porque cuando son empresas bien grandes, pues a veces es muy difícil físicamente, o sea, es imposible físicamente estar, como digo yo, en todos lados. Entonces a veces los supervisores pues toman ciertas acciones que a veces yo digo, pero esto lo dijo o lo hizo el supervisor, entonces no tenemos cierto control. Así que mi recomendación en este caso es que una vez nosotros recibamos, si se recibe, ¿no?, una querella de X cosa, donde se está alegando algún trato de lo que fuese, ¿no?, que comprometa a la empresa, pues entonces Recursos Humanos debería dar un seguimiento. Por lo menos en mi aspecto, yo soy bien enfática a los supervisores. No quiero represalia, no quiero issues después de esto, incluso cuando viene directo esa queja hacia al supervisor. Puede Correcto. ser un poco incómodo que den una queja de mí y obviamente yo mañana estoy tratando con esta misma persona. Bueno, pues sabes que si estás ahí, tienes el sombrerito de supervisor, pues tienes que bregar con eso en buen español. Y si eres supervisor gerencia, siempre tienes que estar con la actitud y la mente abierta, y tienes que reconocer que tus empleados tienen derecho a quejarse de cómo se sientan, y tú tienes que ser maduro, y si hay un área de oportunidad para mejorar, y profesional. Si hay un área de oportunidad para mejorar, pues mejora. Si es mentira, pues entonces se toman otras medidas con respecto al empleado. Exactamente, porque a veces ocurre que en efecto pues las querellas pues no proceden, pues porque no se corroboran. son infundadas o lo que fuese, eso puede ocurrir, pero no por eso, como quiera, yo voy a tomar una decisión, ¿verdad?, o voy a tomar una conducta entonces que no sea propia porque tú quisiste hacerme daño. Sí. Todo esto es posible en el lugar de trabajo. Eso es así. Pero volvemos, los líderes tienen esa responsabilidad de siempre mantenerse de forma profesional, aunque la querella haya sido de forma frívola. Porque a veces pasa. Correcto. Así que tenemos que tener la capacidad, ¿no?, de pues, seguir manejando a todo el mundo por igual, de forma uniforme y profesional, obviamente, en el lugar de trabajo. Claro, hay casos federales y estatales que dicen que aunque la querella sea frívola, como quiera, el empleado sigue estando protegido. Así que obviamente... Correcto, a nivel de represalia. Entonces, como digo yo, a veces teniendo la razón la pierde, pues entonces acá sí va a venir no pasó esta querella, pero va a pasar la de represalia porque posterior a esta tuviste tal conducta. Pues yo creo que aquí también queda bastante claro, ahí damos un poquito de información para aquellos que tienen dudas de represalia. Así que esto es Recursos Humanos con Calle.